Dice, hermanos, el tema dice cómo hablar con Dios. Leímos ahorita en el libro de Lucas, Jesús y la oración. Es tan sencillo responder que la manera de hablar con nuestro Dios es a través de la oración. Pero la oración, hermanos, dice el autor, pero también la Biblia nos refiere que debe ser de determinada manera. No es cualquier oración, porque hay oraciones que el Señor, incluso en la Biblia, que nos dice que no escucha, porque no se hacen de la manera correcta. Incluso sabemos, hermanos, que a veces, como dice la palabra, no sabemos pedir, no sabemos hablar a nuestro Dios. Y nos dice aquí, hermanos, que una de las cosas que debemos hacer cuando vamos a hablar con nuestro Dios es hacerlo con reverencia. Les voy a invitar a que alguien lea el Salmo 89:7 y que lo lea para que todos lo escuchemos. Entonces dice, hermanos, que nosotros debemos acercarnos a la casa de nuestro Dios. Cuando vayamos a hablar con Dios, nos vamos a acercar con reverencia, con respeto. Pero en ocasiones, hermanos, sucede que mientras estamos orando, recordamos que tenemos un pendiente que hablar con alguna hermana. Tenemos una llamada muy importante que hacer. Y hermanos, la reverencia queda en que vamos a salir silenciosamente mientras están orando los hermanos. Y a veces no salimos, a veces nos quedamos platicando mientras estábamos orando. Desafortunadamente, hermanos, y es triste que a veces estamos orando y escuchamos que algunos hermanos están platicando al lado de nosotros. Y ahí, hermanos, no tenemos reverencia, no nos acercamos a nuestro Dios con reverencia. Dice que debemos de venir humillados. Nuestra adoración, hermanos, es reverente. Saber que vamos a hablar con nuestro Dios. Si alguno de nosotros, hermanos, fuera citado por alguna autoridad secular, digamos el presidente municipal, el gobernador, el presidente, y estuviéramos ya dialogando con ellos, me pregunto, hermanos, si le diríamos, permítame, es que me llegó un mensaje. ¿Lo haríamos, hermanos? Y es una autoridad terrenal. Y le damos esa reverencia y le damos ese respeto a la conversación que estamos teniendo con esa autoridad terrenal. Pero a veces con el Rey de Reyes, con el Señor de todo, no se la damos, hermanos. Y les repito, hay cosas importantes que tenemos que hacer en el momento de la oración. Y hermanos, la Biblia nos dice, el Señor nos manda, Él nos escucha, hermanos, pero debemos hablar, debemos hacerlo. La primera cosa que debemos observar, hermanos, para poder hablar con nuestro Dios, es la reverencia, porque no vamos a hablar con cualquier persona. Y créanme, hermanos, que el Señor nos escucha en todo momento. Dice que les voy a invitar a que busquen en Judas 1, 24 y 25. El hablar con nuestro Dios, hermanos, también lo podemos hacer con adoración y alabanza. En la oración, hermanos, nosotros tenemos que reconocer, en nuestra oración, hermanos, nosotros tenemos que entender y saber que Dios es digno de alabanza.
en nuestra adoración, en nuestra alabanza, en nuestra oración. Si alguien tiene la lectura en Judas 1, 24 y 25, hermanos, le pido que la lean, voz audible. Amén. Dice aquí el fragmento, la porción bíblica, que la alabanza y la adoración es para nuestro Dios y que nos debemos acercar así. Tenemos, hermanos, un libro, los Salmos. Si leemos los Salmos, vemos algunos que dicen ahí oración, plegaria, y varios de ellos son de alabanza. Muchos de los cantos, muchos de los estribillos, hermanos, son salmos, porque así fueron compuestos como cantos, como oraciones cantadas, donde dan la honra, la gloria y la alabanza a Dios. Y en muchos de ellos se menciona la grandeza de nuestro Dios y que es el único de recibir la alabanza, el único digno, hermanos, de recibir la alabanza. Y lo hacemos porque estamos adorando, porque estamos alabando a nuestro Dios, reconociendo que Él es el dueño y soberano de todo. Y dice que debemos hablar con nuestro Dios con acción de gracias, agradeciendo todo lo que Él da a nuestros días. A veces, hermanos, como las cosas son cotidianas, olvidamos que son bendición de Dios. Para nosotros, hermanos, es normal despertarnos, abrir nuestros ojos, vestirnos, ponernos de pie y caminar. Hay quienes están postrados, hermanos. Y el solo dar un paso, el solo caminar, sería para ellos de gran emoción y gratitud a nuestro Dios. Algo que, les repito, nosotros vemos normal y olvidamos dar gracias a Dios. Que tenemos el alimento, el sustento, el vestido. Y más allá, tenemos el perdón y tenemos ese regalo que el Señor trajo a nuestras vidas, la salvación. Dice que debemos venir con gratitud, con acción de gracias a nuestro Dios, y les voy a invitar a que vayan buscando en Lucas 17, del 15 al 18. Porque todos los días las bendiciones y las maravillas que Dios hace en nuestras vidas son infinitas. Lucas 17, del 15 al 18. Dice que el Señor sanó a 10 leprosos, estaban 10 enfermos. Y les repito, a veces, hermanos, somos como esos 9 enfermos que lo tomaron normal de que el Señor nos sanó. Pero dice que uno reconoció y regresó para agradecer a Dios el milagro que había hecho en su vida, en su cuerpo. Y hermanos, les repito, siempre, todos los días tenemos algo que agradecer a nuestro Dios, porque Él siempre está con nosotros, Él está en todo momento. Y no podríamos acercarnos a Él de otra manera. El autor nos dice que también debemos acercarnos con una confesión sincera. Cuando oramos a nuestro Dios, cuando pedimos, hermanos, perdón por nuestros pecados, por aquellas cosas por las que hemos ofendido a Dios, nos dice que lo debemos hacer de manera correcta. Nosotros, hermanos, no tenemos un rito,
La oración no es un ritual para decir, podemos pecar el día de hoy, en la noche pedimos perdón por nuestros pecados y al día siguiente volvemos a pecar deliberadamente, pensando de que todos los días podemos pedir permiso o perdón para volver a pecar. No, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, le pedimos a Él que nos quite nuestros pecados. Incluso cuando a Él le llevaron a una mujer, hermanos, en uno de los pecados más graves, dice que no la condenó, sino le dijo, vete y no peques más. Es la invitación, hermanos, a que no podemos estar pecando constantemente, no podemos estarlo haciendo deliberadamente. Y en nuestra oración debemos de pedir debemos mostrar ese arrepentimiento, de llevar esa confesión a nuestro Dios, pidiendo que Él toque nuestros corazones, pidiendo que Él nos guarde para no seguir pecando. Sí, hermanos, nuestra naturaleza humana nos inclina todos los días al mal, de alguna u otra manera, y lo dice su palabra. Todos pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir, yo no he pecado, el día de hoy yo no he ofendido a Dios. No estamos libres de eso, pero también el Señor conoce nuestra naturaleza, por eso tenemos que pedirle a Él que su Espíritu nos fortalezca, que su Espíritu nos ayude a soportar las pruebas y a pasar por las tentaciones y no caer en ellas. Pero pidiéndole, confesando a nuestro Dios que estamos arrepentidos y que le pedimos el perdón y su auxilio para superar los pecados, hermanos. Porque dice que somos pecadores, pero también dice que envió a su Hijo a morir por nosotros, a limpiar esos pecados que cometemos, hermanos. Y Dios, hermanos, nos hace perseverar cuando se lo pedimos. Para las oraciones, hermanos, dice que nuestras oraciones, nuestras peticiones a Dios deben de tener un propósito. Les voy a invitar a que alguien busque en Santiago, son dos lecturas, una en Santiago 1:5, la otra es en Santiago 5, del 13 al 15, y una más en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Aquí la Biblia, la palabra, nos da 3 ejemplos de cómo nuestras peticiones deben de tener un propósito, y el propósito debe ser servir a nuestro Dios y crecimiento en nuestra vida y en su iglesia. Hermanos, Santiago 1:5. Amén. Santiago 5, 13, 15. Amén. Y por último, en 1 de Timoteo 2, versículo 1. Amén. Dice uno, pedir sabiduría. El otro dice, si está alguno enfermo, oren. Decía también, oren unos por otros. Oremos unos por otros. Oremos por nuestro hermano que está por caer. Pidamos a nuestro Dios, acerquémonos a hablar con nuestro Dios. Y también nos dice, si tenemos alguna carencia, en este habla de sabiduría, si tenemos miedo, si tenemos debilidad, hablemos con nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, Él es el que suple. Hoy se hablaba que Dios nos suple todo. Al día de hoy, hermanos, tenemos graves problemas en la sociedad, depresión, ansiedad, porque también la sociedad se va alejando de Dios.
El mundo cada vez ignora más a Dios. Y no tienen esa paz y no tienen ese consuelo. Sé que muchos no tienen con quién hablar. Dice que muchos no tienen a quién acercarse para pedir. Decía que hagamos rogativas por todos los hombres. Tenemos que pedir, hermanos, por esas necesidades que hay. El mundo necesita de Dios. El mundo necesita de ese regalo de la salvación, de esa paz. Clama a mí, yo te responderé, dice la Biblia. Clama a mí y yo te responderé. Pero cada día, hermanos, hablamos menos con Dios. Cada día oramos menos en nuestros hogares. Cada día menos nos acercamos a Él. Y en nuestra ignorancia, hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué no me escuchas, Señor? Es porque no hablamos. Aunque dice que el Señor sabe nuestras necesidades, Él conoce lo que nos hace falta, Él sabe nuestras carencias, pero nosotros nos alejamos de Dios. Y hermanos, el autor aquí maneja igual cómo no debemos hablar a Dios. Y hermanos, lamentablemente, es lo que muchas veces nosotros hacemos más, porque les decía, ¿por qué no nos escucha Dios? Porque dejamos a Dios como la última opción. Podemos ir con psicólogos, podemos platicar con amigos, podemos buscar financiamiento si es económico, podemos buscar miles de soluciones. Y lo último que viene para buscar solución a nuestros problemas, y no es que digamos Dios no los pueda resolver, pero para nosotros, hermanos, no consideramos a Dios en nuestras vidas. Podemos vivir diariamente sin hablar con Dios y decirle, Señor, gracias por lo que me diste hoy, Señor, gracias por esto, Señor, te pido que tú me des sabiduría para saber qué hacer en esta situación familiar, en esta situación laboral. Y no tomamos en cuenta a nuestro Dios. Y la última opción, cuando ya tenemos un problema que no oramos, que no pedimos, lo último a lo que recurrimos es a nuestro Dios. Y, Señor, mira esta situación en la que me encuentro, Dios mío. Pero en otros momentos nos olvidamos a nuestro Dios. Nos dice, hermanos, todos estos pasos, todas estas cosas con las que debemos hablar con nuestro Dios, son consideradas, pero hermanos, la oración, el hablar con nuestro Dios debe ser nuestro diario vivir, debe ser nuestro amanecer. Al despertar decir, Señor, gracias porque me permites estar con vida un día más. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Gracias, Señor, porque me diste una familia, porque me diste mi hogar, porque me diste mis hijos, mi esposa, mi esposo, todo lo que Dios nos da, hermanos. Pero muchas veces nos olvidamos de Él. Y no es que Dios no nos escuche. Cuando tenemos algún problema, cuando dice que venimos angustiados con nuestro corazón quebrantado, porque Dios recibe a quien le conoce, a quien le presentan su palabra y tiene muchos problemas de distinta índole. Cuando se evangeliza a alguien, hermanos, créanme, pero nosotros ya conocemos a Dios y es la diferencia de decir Dios es la última opción cuando alguien que no le conocía, cuando alguien que solamente había oído de Dios, porque hay una diferencia de haber oído de Dios, porque incluso, hermanos, nacer en un hogar cristiano, crecer en un hogar cristiano, no nos garantiza que conocemos a Dios. Podemos haber escuchado de Él, pero en el momento que tengamos ese quebrantamiento, en que tengamos esos problemas y venimos arrepentidos, sí nos escucha Dios, porque es alguien que no le conocía.
Entonces, es la diferencia, hermanos, que nosotros no podemos tener a nuestro Dios como último recurso, porque diariamente estamos en contacto con Él. Dios nos da esa libertad, no necesitamos intermediarios, hermanos. Repito, dice el Señor, clama a mí. No dice, van a pedirle a alguien que ore por nosotros. Decía el pastor hoy de lo del aceite orado, hermanos, y también a veces tenemos unas creencias, y yo he escuchado en cuanto a la oración, es que al hermano, es que a la hermana tiene el don de la oración y a ella sí la escucha a Dios. Y si la hermana le pide a Dios, te va a conceder. Ya no hablamos con Dios, sino ya la hermana tiene la autoridad sobre Dios de lo que va a hacer. Y nosotros creemos que tenemos que ir a pedir a la hermana para que ella interceda ante nosotros como Dios. La intercesión, hermanos, es orar uno por otros para que Dios nos proteja, para que oremos entre nosotros. Pero podemos hablar directamente con Dios, no necesitamos intermediarios. Les pido por último que busquen en Santiago 4, del 2 al 3. Santiago 4, versículos 2 y 3. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que codiciamos, pedimos, Señor, yo soy fiel a ti, Señor, yo estoy en contacto contigo, Señor, yo te sirvo, Señor. Y no me has bendecido, pero al vecino inconverso, al vecino que no te conoce, a él le has prosperado. Y no estamos pidiendo por nuestro crecimiento y no estamos pidiendo por nuestra vida espiritual, sino muchas veces pedimos, y lo dice ahí, para nuestros deleites. No estamos pidiendo que Dios nos bendiga, estamos pidiendo por placeres. Y no es que Dios no nos los pueda dar. Pero vuelvo al punto, hermanos, Dios no está sujeto a nosotros. Dios escucha nuestras oraciones. Muchas veces lo he repetido en mis predicaciones, hermanos, Dios conoce, Dios sabe por qué nos da y por qué algunas cosas no nos las da. Porque incluso algunas de las cosas que pedimos pueden ser para perdición de nuestra alma. Porque si pedimos riquezas y amamos más a las riquezas, el día de mañana nos vamos a ir con las riquezas, vamos a estar conformes con nuestra riqueza. Y hermanos, a veces esa bendición, ese bienestar económico nos aleja de Dios. Porque dice, es que ya tengo muchos negocios y no me da tiempo. Y no es que el dinero esté mal, ni tener posesiones, ni tener negocios esté mal, hermanos. Pero dice que a veces Dios no los da, porque precisamente sabe que nuestro corazón se va a ir con las riquezas. Nuestro corazón se puede ir con eso. Y no es que Dios no nos responda, pero Él sabe que no nos puede dar algunas cosas. Y nosotros no lo entendemos y nosotros decimos, pues es que Dios a mí no me ha bendecido. Es que yo quiero un auto nuevo
Es que yo quiero una casa más grande o quiero otra casa. Es que yo quiero una propiedad. Le voy a dar 2 ejemplos de ungidos del Señor que por hacer cosas que el Señor no les iba a dar, cometieron pecado. Dice que un rey vio la viña de un siervo y dice que la vio muy bonita y le gustó mucho. Y dice que fue y le dijo: véndeme tu viña, véndeme tu terreno, véndeme tu parcela, véndeme tu huerto. Y que le dijo: no, porque es herencia de mi padre y yo no vendería la herencia de mi padre. Dice que el rey se fue triste y llegó con la reina y le dijo: pero si tú eres el rey. ¿Qué pasó? Hicieron una reunión en el pueblo, estuvo ahí, lo señalaron testigos falsos y dijeron: él maldijo a Dios, lo mató, y el rey tomó de esa manera el terreno, porque era el rey. Pero no se dio cuenta que por ese amor a esa posesión que quería tener, estaba pecando. Mintió, puso testigos falsos y mató a alguien. Pero valía más la posesión. Dice que el rey David se paseaba por el terrado y vio una mujer y la deseó. ¿Qué hizo? Terminó mandando matar a su esposo para poder quedarse con la mujer. No lo pidió a Dios, y no estoy diciendo que Dios se los haya concedido, pero es, hermanos, el que a veces le damos más valor a algo que queremos para nuestro deleite, como lo dice. El rey se deleitó en que ya tenía ese terreno, y el otro rey se deleitó en que tuvo a la mujer que deseó, aunque no debió hacerlo. Y hermanos, confiemos en nuestro Dios. Les repito, hermanos, nosotros debemos pedir a nuestro Dios con reverencia, con adoración, dando gracias, confesando nuestros pecados. Y leímos, hermanos, en Lucas 11:23, y voy a resumir, hermanos, en esto. Jesús nos dejó un modelo de oración perfecta. Ahí Él habla de reverencia cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Alabanza y adoración, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y seguimos, hermanos, y vemos que está todo. Venga a nosotros tu reino, peticiones con propósito, y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Hermanos, la Biblia es un libro tan perfecto que no se contradice, como muchos dicen, sino al contrario, la misma Biblia reafirma el mensaje que da una parte, la da en otra. Y nos hablaba de la oración y nos dice que nosotros como padres terrenales escuchamos a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre. El último requisito, hermanos. La oración debe ser sustentada en la obediencia a Dios, en que Él cumple su divina voluntad en la vida de cada uno de nosotros, pero sobre todo, hermanos, en la fe. ¿Cuál fe? En que Dios, como nuestro Padre Celestial, que no comete errores, que no se equivoca, sabe cuál es la mejor respuesta a lo que le pedimos y a lo que hablamos con Él. Y con esa fe, hermanos, debemos de vivir, que el Señor siempre estará para nosotros y nos va a sustentar en todo, hermanos. Y la palabra aplica, aunque no, a veces no lo comprendemos porque nuestra mente humana es finita, pero Dios suple todo, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.